Y bueno, el grupo 6 va a presentar este caso clínico. Los integrantes somos, Flores Pereira, Ronald Kevin, Iba Vargas, Mica Sebastián, Villegas Huerta Leonardo, y el que les habla, yo, Abner Michael Loaiza. El presidente a cargo del doctor Andy Mendoza, y como ya mencioné el doctor, estamos perteneciendo a la rotación del Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, vamos a comenzar con el caso clínico. Mi compañero Kevin Flores lo va a presentar esta primera parte. Ah, puedes ir comenzando, Kevin, con tu micrófono. No te escucho. Kevin, no se te escucha. Bien, mientras Kevin va solucionando su tema de audio, a quienes ya han rotado conmigo siempre les hago hincapié en que lo más importante cuando vamos a atender a una paciente, ver el caso de una paciente o revisar el caso de una paciente, siempre es importante conocer, ¿no? Y eso, conocer a la paciente antes incluso de saber por qué acude a nosotros, y eso lo vemos a través de los antecedentes. Como estamos en obstetricia, claramente hay que darle prioridad a los antecedentes ginecobstétricos. Todos ya deben saber interpretar adecuadamente la fórmula obstétrica, ¿no? El gesta para con cada uno de los dígitos. Luego continúa con la fecha de última regla para, por ende, tratar de calcular ya la edad gestacional. No, Kevin, aún no se te escucha. Para saber ya calcular la edad gestacional, acuérdense que la edad gestacional, el mejor parámetro para calcular es la fecha de última regla confiable, corroborada por una ecografía de primer trimestre, ¿no? Con la longitud corononalga. Entonces ya sabemos que estamos frente a una gestante y tener claro cuántas semanas y cuántos días tiene la gestante actualmente, sobre todo en pacientes o en gestantes con prematuridad. Cuenta, el pronóstico del bebé va a contar cada día, y es por eso de que es importantísimo tener claro la edad gestacional. Entonces, ustedes a esta altura del curso ya deben de tener claro cómo calcular la edad gestacional. No puede haber duda. ¿Y qué uso? ¿Qué método uso? No. Fecha de última regla confiable, o si no, una ecografía de primer trimestre, que lo encuentran en el carnet perinatal, lo encuentran en informes ecográficos que las pacientes traen, o muchas veces la fotografía, ¿no? La fotografía que ya ahora todo el mundo ya tiene un celular y tiene por lo menos guardada la primera ecografía que se han realizado. Saber qué ecografía confiable. Por ejemplo, hay muchas pacientes que vienen con una ecografía inicial donde solamente se ve saco gestacional y no se toman una ecografía hasta que ya va a dar a luz. Sabemos que la ecografía ideal para tomar en cuenta la edad gestacional tiene que ser una ecografía alrededor de las 8 semanas, donde se puede apreciar bien la longitud corononalga, ¿no? En algunos casos, a partir de la quinta, sexta semana, ven un esbozo embrionario que podría ser, pero más fidedigno es una ecografía de 7, 8, 9 semanas, donde ya se ve adecuadamente el perfil del embrión. Entonces, no debe haber duda, ¿no? Tener claro el gesta para y la edad gestacional de la paciente, ya debemos tener unificado esa metodología de calcular la edad gestacional. Si por A o B no tengo ningún valor, ningún dato, ya tenemos otras metodologías, las fórmulas de McDonald, ¿no? La regla de los 9. Entonces, ya tienen otras formas de calcular la edad gestacional a partir de la altura uterina, ¿no? Entonces, Doctor, disculpe, ¿se escucha ahora sí? Renzo, sí, ahora sí se escucha. Estoy desde otro equipo. Como estoy desde otra cuenta, doctor, de una cuenta de un compañero que no, soy alumno Flores. Como
Como comentó mi compañero, en nuestro caso de interventora clínica obstétrica, se presenta una paciente de 27 años, está 3/0-202, que en sus 2 embarazos ha tenido que realizar una cesárea debido a la preeclampsia que ella está presentaba. Ha tenido como antecedentes familiares, niega. En cuanto a antecedentes personales, tiene hipertensión arterial desde el primer embarazo y lleva un tratamiento irregular con Captopril cada 24 horas. También niega alguna alergia, y en cuanto a operaciones, bueno, están las cesáreas que desde 2012 y desde 2020, ¿no? El motivo de consulta de esta paciente es que llega con referencia no coordinada por presión elevada, y actualmente la paciente niega algún síntoma como cefalea o epigastralgia, tinnitus, así que se le inicia sulfato de magnesio en tópico de emergencia. Siguiente, por favor. Y bueno, en el examen clínico se le ve una presión elevada de 180 A ver, sobre 50. a ver, un minuto, por favor, un minuto. Fue de la diapositiva anterior. Justamente lo que comentaba era que lo primero que debemos de ver son los antecedentes. Muy bien, pero ¿por qué acá no consideraste la edad gestacional de la paciente? Disculpen, no se escucha muy bien. Estoy, no, ¿por qué no has considerado la edad gestacional de la paciente? Ya está luego de la Doctor, no se me escucha. frente a qué está. Creo que lo he puesto más adelante, doctor. No, Sí, es tiene cierto. que ir a... Tam- No, Abner ha levantado la mano. Tienes Abner. Hola, ¿me escucha? ¿Ahora sí me escucha? Sí, se le escucha un poco mejor, doctor. Muy bien, Abner, cuéntame, ¿por qué no he considerado la edad gestacional? Bueno, doctor, eso es en la historia está investigación diagnóstica y eso está en la tercera diapositiva, no la colocamos en la primera. Porque incluso en Por la acá hoja no se... de emergencia, porque esto me imagino que esta parte lo han retirado de la hoja de emergencia, de la hoja rosada. Y ahí justamente es el orden lo que les estaba comentando al inicio. En ese orden tienen que relatarnos, porque si no, no sabemos frente a qué gestante nos encontramos. De repente estamos en el primer trimestre, el segundo, el tercer trimestre. Entonces es muy importante saber ese dato. Si lo tienen, por favor, díganlo antes de que continúen. ¿Cuántas semanas tiene la paciente y por qué metodología han calculado? 29 semanas, doctor, un séptimo. Bueno, al final fue 6 séptimos porque hicimos historia de aproximadamente 6 días. Y bueno, fue por eco 1, doctor. Por eco 1. Entonces tenía 29 semanas, doctor. 29 semanas con un día por ecografía de primer trimestre. Muy bien. Puedes continuar. Bueno, en el examen clínico se evidencia una presión arterial elevada de 180 sobre 150, 97 de pulsos y una respiración de 18. En cuanto al estado general, se le encuentra todo normal, cabeza y cuello todo normocefálica. En el examen de tórax, el corazón se ve todo normal. En el sistema nervioso se encuentra ubicada en espacio-tiempo, con un grafo de 15 sobre 15. No se palpa tiroides. En el abdomen no se evidenció alguna hernia. En los pulmones el murmullo vesicular pasa bien por ambos pulmones. En cuanto a en las extremidades y las mamas no se encuentra alguna alteración. En las mamas se ve blandas y simétricas. En cuanto al sistema linfático y el sistema vascular periférico, también se halla sin alguna alteración. En cuanto al examen ginecológico, la vulva no tiene alteraciones, el vello pubiano se encuentra ginecoide, el clítoris sin alteraciones, la vagina todo se encuentra conforme y también los anexos no presentan algún dolor.
En cuanto al examen obstétrico, la altura uterina es de 29 centímetros, que es acorde a su edad gestacional. No presenta trabajo de parto, bueno, debido también a la semana en la que se encuentra. Tampoco hay ruptura de membranas, ni pérdida de sangre, ni líquido. Siguiente, por favor. Bueno, esto le pasa a mi compañero. Bueno, pido disculpas por el caso. En este caso, bueno, en ese momento era 28 6 séptimos, pero luego el día siguiente ya era 29. Ahora, aquí fue un error de tipeo, era por eco 1, pero adicionalmente, como sabemos, por la historia clínica, en 2012 tuvo hipertensión. Entonces, la punción diagnóstica fue hipertensión crónica no controlada, pero también descartar si el que tiene eclampsia con de severidad sobreañadida. Ahora, también algo tampoco que se mencionó, pero fue el embarazo doble, era un embarazo gemelar, diagnóstico bicoriónico. Y bueno, su cesárea previa, o sea, hace 2 años. En el RP, lo que se hizo a inicio fue nada por la boca, NPO, cloruro, como mencionó mi compañero, sulfato de magnesio, 5 apoyos. Bueno, en rotación nos han dicho que a los 1000 centímetros cúbicos le van a quitar 100 y a partir de ello van a colocarle 5 ampollas. Creo que cada ampolla tiene 20 mililitros, entonces ahí vas a tener ya bueno, el cloruro de sodio más sulfato de magnesio, total es 1000 cc. También se le dio metildopa, nifedipino, pero como incondicional. Algo importante a recalcar es que este nifedipino aumentó a 20 miligramos luego de la interconsulta a cardiología, que voy a presentar más adelante. Y también se colocó una sonda folia impermeable, como se coloca bueno, en otros casos de pacientes. Bueno, el día 19 A ver, hizo una reevaluación. Perdón, doctor. hable, cuéntame. ¿Por qué pensar en una preeclampsia en una paciente con hipertensión crónica? ¿Por qué el diagnóstico de descartar preeclampsia con criterios de severidad sobreañadida? Se le ponen, ya empezaron en preeclampsia y sobre todo en severidad. ¿Por qué? Cuéntame. Lo que se pensó es que como habías tenido 2 partos previos pretérmino por la preeclampsia, cuando tiene la preeclampsia, bueno, no se tiene mucha información, pero han entendido que la paciente tuvo en su segundo embarazo presiones elevadas de 160 a 120, por eso se consideró eso una historia. Ahora, se le solicitó luego también hacer el protocolo de preeclampsia de severidad, pero bueno, por su medicación, que ya se mencionó, tiene la hipertensión crónica. Por eso se está queriendo descartar si es que la paciente ya tiene teniendo la preeclampsia sobreañadida, porque tiene 2 preeclampsias previas, doctor. Claro, lo que tienes que ver, lo que tienen que analizar ahí son que la paciente tiene factores de riesgo para desarrollar una preeclampsia, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo en general, Abner? Bueno, principalmente ahorita sería su antecedente de la preeclampsia, incluso son 2, doctor. No, sí, en general, ¿cuáles son el total de factores de riesgo para pensar que una paciente puede desarrollar preeclampsia? Uno es el antecedente, muy bien, ¿qué más? Bueno, podría ser la, la hipertensión también. No estoy seguro si es que el embarazo gemelar que está pasando también contaría como factor de riesgo, doctor. No, pero para hacerle el caso, y yo les dije, el tema es preeclampsia, han tenido que por lo menos repasar, ¿no? A ver, de sus compañeros del grupo, ¿con quién hice preeclampsia? Grupo 2, grupo 3, factores de riesgo. Leonardo. Doctor, yo soy parte también del grupo de exposición y iba justamente a presentar lo que es los factores de riesgo. ¿Igual lo comento o permito que mis Sí, sí, compañeros... ¿cuáles son los factores de riesgo, Leonardo? Sí, doctor. Bueno, dentro de los factores de riesgo, lo primero tenemos la historia pasada de la preeclampsia. Adicionalmente, tenemos Ujú. algunas condiciones médicas preexistentes, como puede ser una diabetes pregestacional, antecedente de hipertensión crónica, pacientes que tengan sobrepeso, obesidad. En caso también de embarazos múltiples, la nuliparidad también es otro criterio para lo que es la preeclampsia. El antecedente familiar también, no solo de la propia paciente, sino que en la familia haya habido preeclampsias. Y lo que es la edad materna avanzada.
¿Qué otros factores de riesgo? También se podría considerar hasta algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso y el cinematitis folículo como riesgo. Enfermedad renal y fertilización in vitro, ¿no? Entonces, eso tiene que siempre tener presente en la mente cuando se encuentra enfrente. Claramente esta paciente tiene varios factores de riesgo. Entonces, es una paciente hipertensa crónica, aparentemente, bueno, no controlada, es un embarazo doble y tiene el antecedente de haber tenido preeclampsia. Y la edad, no me acuerdo cómo me dije, cuántos años me dijeron. 20, no recuerdo. ¿La edad de la paciente cuál era? Creo que era 18, doctor. 27, perdón, 27. 27, doctor. 27. Muy bien. Entonces, ya tiene factores de riesgo y ya está en el segundo trimestre porque idealmente, ¿cómo debió ser el manejo de esta paciente? Bueno, desde la semana 12 ya podríamos ir dándole soporte de magnesio y debió haber tenido más controles, doctor. O sea, Desde una la mejor, semana 12 darle sulfato de magnesio. A ver, ¿qué opinan el resto de sus compañeros? El sulfato de magnesio se va como prevención para una preeclampsia con factores de severidad. No, para prevenir esta enclampsia, cuando la paciente presenta preeclampsia con factores de severidad, se puede prevenir dándole bajas dosis de calcio y aspirina desde la semana 12. A todas las pacientes les doy entonces aspirina. Esa es mi pregunta. A las pacientes que presentan factores de riesgo, aspirina a baja dosis o calcio también se ha visto buenos resultados para ¿Cuál prevención es la de, dosis, cuál es la dosis de aspirina? creo que iba de 35 a 75 miligramos vía oral. A ver, ¿quién más? ¿Quién quiere opinar acerca de la prevención de preeclampsia? Lucía. ¿Quién está por acá? Lucía, hola. Coméntanos, ¿cómo debió ser el control? ¿Cómo debió ser el control de esta paciente que ya tiene factores de riesgo? Porque claramente esta paciente ha acudido a emergencia. Ella ya tenía que tener controles prenatales desde el inicio de su embarazo. ¿Cómo debió ser o cómo de repente fue y no lo han considerado en la presentación, ¿no? En una paciente con factores de riesgo. Ujú. ¿En qué consiste? Claro, ella ya tiene factores de riesgo. Luego, ¿qué nos interesa saber dentro de los factores biofísicos? Estamos hablando del bastante. Exacto. ¿En qué semana deberíamos hacer ecografía rápida? Bien, aprovechamos la genética entre la semana 11 a la semana 13.6, que es la genética. Ahí aprovechamos en hacer una ecografía de las arterias uterinas. ¿Y qué pretendemos encontrar en este Doppler de las arterias uterinas? ¿Ya? Tomamos el Doppler de las arterias uterinas y encontramos un promedio del índice de pulsatividad. Las vamos a llevar a unas tablas, ¿no? A unas tablas de percentiles y vamos a medir entre el percentil 5 y el percentil 95. Normalmente las arterias uterinas, ya dijimos, por la invasión trofoblástica, debe pasar de vasos de alta resistencia a vasos de baja resistencia. Es decir, debería acercarse a percentil 5. Pero ¿qué pasa si hay una mala invasión trofoblástica y los vasos continúan siendo de alta resistencia? Ese índice de pulsatividad va a acercarse al percentil 95.
Quiere decir que están en relativa vasoconstricción, ¿no? Entonces, eso es la manera de cómo podemos predecir que una paciente va a hacer preeclampsia, teniendo factores de riesgo, el Doppler de las arterias uterinas, además de algunos biomarcadores. ¿Quién sabe cuáles son los biomarcadores? Del grupo, ¿en qué grupo he visto? El grupo 2. ¿Dónde está? Vamos a buscar, acá está la lista. Las chicas alfa y omega, a ver, ¿dónde están? Kelly. Kelly Alarcón. Doctor, buenos días. Hola Kelly, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los biomarcadores para predecir preeclampsia? Ya dijimos, factores de riesgo, hemos dicho también el Doppler de las arterias uterinas, todo eso está ocurriendo en el primer trimestre. ¿Cuáles son algunos de los factores, los biomarcadores que se puede utilizar, que se puede dosar para que nos ayude a predecir el riesgo de preeclampsia en una paciente? Bueno, tenemos diferentes biomarcadores. Uno de ellos podría ser la endoglina soluble en el segundo trimestre. También tenemos el PIG, que es PIGF, y el SFTL, si no me recuerdo, de tipo 1. Entonces, esos biomarcadores, más el Doppler de las arterias uterinas, más los factores de riesgo, van a una calculadora y nos predice el riesgo de preeclampsia. Si yo hubiese aplicado esto en esta paciente en el primer trimestre, ya todos sabemos la respuesta, hubiese sido una paciente de alto riesgo. Kelly, entonces, ¿cuál es la siguiente medida a tomar en esta paciente? Bueno, después de haber hecho un diagnóstico, tenemos que definir, ¿no? Si se hubiera hecho el diagnóstico prematuro, ver si es una preeclampsia de inicio temprano, tardío, y según eso ya hacer el plan de trabajo, ¿no? Que podría consistir desde la hospitalización o dar aspirina de manera precoz para... El inicio de la aspirina. No necesitamos hospitalizar a la paciente para dar aspirina, porque todo eso está ocurriendo en sus controles prenatales. Claramente la manifestación de la preeclampsia va a ser a partir de la semana 20. Entonces, el despistaje o el tamizaje o la predicción de preeclampsia de inicio temprano se da en el primer trimestre. Entonces, si ya en la ecografía ya tenemos la opción de contar con los biomarcadores, que no lo hacemos en Perú por costos, como lo mencionamos, más factores de riesgo, es una paciente que amerita prevenir, sí. Entonces le iniciamos aspirina de cuánto, Kelly. Ay, Dios, la dosis no recuerdo, doctor. Era de 75 a 100 miligramos. ¿Cuánto? 75 a 100 miligramos. 150 miligramos. Les dije, lean el estudio de Aspre. 150 miligramos, porque en la COG, incluso en la COG también ya lo dijo y ustedes han expuesto eso. 150 miligramos de aspirina que se debe iniciar desde que se hace el estudio hasta la semana. ¿Hasta qué semana podemos iniciar? 16, doctor. 16. Hasta la semana 16, correcto. Podemos iniciar de ahí en adelante hasta la semana. ¿Hasta cuándo le vamos a dar aspirina? ¿Hasta el parto, doctor? 36 semanas, doctor. Muy bien, Valeria, ¿no? Hasta la semana 36. Hasta la semana 36. De esa manera vamos a prevenir la preeclampsia de inicio temprano, antes de la semana 32. Con semana 32 frente a la semana 28, que es la que estamos en el caso, claramente hay mucho mejor pronóstico. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que ponerlo en práctica.
ya, la manera de prevenir, y esta paciente tiene todas las del libro, tiene embarazo doble, antecedentes, hipertensa crónica, un poco más, tiene lupus, ¿no? Fertilización in vitro. Entonces, de esa manera tienen que ir ya razonando, no solamente venir y relatar la historia clínica que ni siquiera han considerado en la primera parte de la edad gestacional. De la nada ya sale el diagnóstico de embarazo doble. Entonces, acá ya, bueno, ¿por qué han iniciado sulfato? El sulfato del magnesio ya es el manejo en la preeclampsia ya establecida con criterios de severidad. Entonces, ¿quién me está exponiendo? Abner. ¿Cuáles son los criterios de severidad presentes en esta paciente? Porque de esa manera me vas a justificar el inicio del sulfato de magnesio para evitar la eclampsia. La metildopa es parte del tratamiento, de la hipertensión crónica, ojo, no es el manejo de la preeclampsia. Y el nifedipino se da solamente condicional mayor a 160 y 110. Entonces, el sulfato de magnesio es parte de la prevención de la preeclampsia, perdón, de la eclampsia en pacientes con criterios de severidad. ¿Cuáles son los criterios de severidad que presenta la paciente? Bueno, su presión que, o sea, como digo, doctor, lo que yo he colocado ahí es lo que colecta en historia clínica para empezar, o sea, es lo que querían descartar los médicos. Yo sí no consideraba que tenían los criterios de severidad, o sea, hubiera puesto de carga sin criterios de severidad sobreañadidos, porque no tenía las presiones mayores de 160, 110, así que no lo estaba considerando. ¿Con cuánto de Pero presión es el paciente? A ver, retrocede la diapositiva. Ya, ese es el 250, doctor. Ya. ¿Cuáles son los criterios, Abner, para hablar de preeclampsia con criterios de severidad? Una presión, la sístole mayor a 160 o la diastólica mayor a 110, doctor. Ya, ¿qué más? También podría considerarse las transaminasas en las secuencias elevadas mayor al doble de las valores normales, lo cual bueno, no tenemos el examen todavía. Ujú. ¿Qué más? Y bueno, daño de órgano diana, doctor. Todos los exámenes, todos los criterios hacen alusión a daño de órgano blanco. El primero es el renal. A ver, Nieves. Doctor, Nieves, la trombocitopenia menor a 100.000. menos a 100.000. Muy bien, ¿qué más? Elevación de transaminasas, doctor. Elevación de transaminasas, ya lo dijeron. Más del doble del valor normal. ¿Qué más? Kevin. Doctor, el edema agudo de pulmón también. Agua de pulmón, ¿qué más? Síntomas premonitorios como cefalea, dolor abdominal en epigastrio, escotomas. Ujú. Y eso fue investigado durante la anamnesis de la paciente, esos síntomas clínicos, porque claramente todavía no llegamos a los exámenes bioquímicos. A ver, retrocedan una diapositiva más. Al parecer la paciente ha negado los síntomas de cefalea, epigastralgia, tinnitus, que son las alteraciones. El sistema nervioso central, las alteraciones que se ven en cefalea intensa con alteraciones visuales y puede ser hipotomas. Entonces, El por eso es la importancia de hacer la anamnesis, ¿no? Desde la anamnesis uno ya puede estar pensando en criterios de severidad. Bueno, por lo menos clínicos no hay,
clínicos no hay, pero físicos ya, ¿no? Continúa, ya la presión por lo menos han encontrado en 180, 150. Con esos valores están pensando en una preeclampsia severa. Sin embargo, también tenemos que descartar que no sea una crisis hipertensiva. Entonces, continúa. ¿Estaría correcto el uso ya del sulfato de magnesio en esta paciente? Bueno, si estamos considerando eclampsia, doctor, sí, sí podría considerarse ¿Qué nos por faltaría la para presión que estamos dilucidar? mencionando. ¿Qué nos faltaría para dilucidar si se trata de una crisis hipertensiva frente a una preeclampsia severa? Pedir un examen de orina para la proteinuria, doctor. ¿La proteinuria es un criterio de severidad, Abner? Cuando es mayor a 2 gramos, doctor, sí. No es considerado criterio de severidad. Ya lo han ido mencionando tus compañeros. Es la trombocitopenia, menos de 100.000, creatinina mayor de 1.1, transaminasas mayor del doble del valor normal, ¿no? Edema agudo de pulmón y los signos premonitorios de la eclampsia, que ya lo han mencionado. Esos son los criterios de severidad. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que la paciente esté cumpliendo su tratamiento regular de metildopa. Porque ahí ustedes han puesto muy claro, hipertensa crónica no controlada. No controlada porque está tomando su medicación y es refractaria al tratamiento, o no controlada porque no tiene controles prenatales o no está recibiendo su medicación adecuada. Eso es lo primero que No tienen controlamos, que... sí, doctor. Bueno, en ese caso sí hablamos con el paciente, bueno, es una paciente que no cumplía con su medicación y bueno, tampoco iba a hacer sus chequeos, doctor. Exacto. Entonces, eso es lo primero que tiene antes de iniciarle sulfato de magnesio a la paciente, ¿no? Verificar, sobre todo en estas hipertensas crónicas, en 28 semanas. Entonces verificamos, señora, ¿está cumpliendo? Entonces, no, no he tomado en la mañana o hace una semana. Entonces, lo primero que tiene que hacer es tomar su metildopa. Y mientras tanto, hacemos la batería de preeclampsia, ¿no? Para ver criterios de severidad. ¿Podemos dar nifedipino condicional? Sí, porque ya tiene más de 160, 110. Damos nifedipino condicional, que tome su metildopa y tomamos los exámenes para dilucidar antes del inicio del sulfato de magnesio. Claramente en emergencia a veces nos desesperamos, vemos un valor tan alto e iniciamos de frente el sulfato de magnesio. Amner ya nos dijo, ¿quién quiere explicarnos cómo se prepara el sulfato de magnesio? A ver, Valeria. Doctor, exactamente no me acuerdo cómo preparar el sulfato de magnesio. A ver, ¿quién se acuerda de cómo preparamos el sulfato de magnesio y y cuál es la dosis de ataque, ¿no? Aprovechando que acá ya hayan iniciado, que estamos haciendo la reflexión que deberíamos todavía esperar algunos resultados para condenar a la paciente, porque acuérdense que la hipertensión, la preeclampsia con criterios de severidad, ya debemos culminar el embarazo, ¿no? Si culminamos el embarazo a las 28 semanas, saben el alto riesgo de muerte perinatal por prematuridad, asfixia y todo lo que conlleva los riesgos de prematuridad. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico, porque con sulfato de magnesio ya estoy prácticamente condenando a que la paciente va a terminar en cesárea. No sé cómo va a terminar esta historia, pero quiero que se den cuenta la importancia de tener un buen criterio clínico. Perdón. De tener un buen criterio clínico, porque va a depender de eso la vida de la mamá y también va a depender la vida del bebé, porque someter a una paciente a una cesárea innecesaria ya saben que tiene su riesgo, sobre todo con una cesárea anterior 2 veces, ¿no? A ver, ¿quién me quiere comentar acerca del sulfato de magnesio? ¿Cómo se prepara y cuál es la dosis de ataque? Antoine.
Doctor, sería, bueno, inicialmente 4 gramos endovenoso, diluido en 250 mililitros de glucosa en 20 minutos. Y luego para el mantenimiento es 1 a 2 gramos endovenoso por hora, ¿no? Endovenoso. Esa es la dosis de ataque, ¿no? La dosis de ataque es de 4 gramos endovenoso en 20 minutos y 1 gramo como dosis de mantenimiento. Y se mantiene hasta 24 horas después de iniciado, ¿no? El sulfato de magnesio. Cada ampolla no viene de 20, viene de 10 cc y viene del 2%, perdón, el 20%. Entonces, cada ampolla va a tener 2 gramos. En 950 de cloruro se agrega 5 ampollas y se hace un volumen total de 1 litro. En ese litro vamos a tener 10 gramos de sulfato de magnesio. Si queremos pasar 4 gramos, vamos a tener que infundirlo 400 cc en 20 minutos. Y luego de eso dejamos 100 cc por minuto, porque va a ser 1 gramo por hora, perdón, gramo por hora. Bien, entonces esa es la manera correcta de utilizar el sulfato de magnesio, preparar y aplicar. Sin embargo, en este caso, yo creo que todavía no debió iniciarse el sulfato de magnesio. Continuamos, por lo menos hasta tener los resultados. Continúa, Abner. Muchas gracias, doctor. Bueno, el día 19, a las 2:20 de la tarde, se hizo esta reevaluación. Se hizo, bueno, a nivel del abdomen se contó su altura uterina de 29 centímetros, recordando que ya tiene sus 29 semanas. El feto 1 tiene su latido cardíaco fetal de 141 y el feto 2 136, mientras que el primer feto se encontraba al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Su DEU negativo a nivel genital no presentaba pérdida ni de líquido ni de sangre. Era difuso y neurolótico, o sea, estaba a un lago de 15. Ahora, lo que ya nos importa bastante, el hemograma. Bueno, los exámenes auxiliares en general. El hemograma, leucocito de 8.2, abasonado 0%, una hemoglobina de 10.1, las plaquetas 160.000, perfil de coagulación no se encuentra alterado, están en rangos normales. Bueno, acá lo digo raro. Bueno, repita. Perfil de coagulación, rangos normales. Perfil hepático, la bilirrubina en rangos normales, proteína 5.1, albúmina 2.7, el TGP rangos normales y la DHL es 169. En el bioquímico no se encontró alteración ni en glucosa, creatinina y tampoco en la urea. El PCR fue no reactivo y en el examen de orina solo lo que se puede encontrar leucocito ahí por campo. Bueno, de ahí se hizo una ecografía obstétrica, la cual va a estar en la siguiente diapositiva. Pero bueno, bueno, teniendo en cuenta lo que mencioné al comienzo, sería 29 semanas, un séptimo por la ECO 1. Bueno, ya el diagnóstico que sí se debió mencionar al inicio, pero ya era un vaso gemelar diagnóstico bicoriónico. Y bueno, el peso fetal en promedio era 2.259 gramos. Creo que está en la imagen, pero hacían el cálculo y cuando midieron los dos pesos hicieron un promedio y lo colocaron ahí bueno, en el informe. El amniótico normal y el Doppler de las arterias, Doppler umbilical fue controlado. A ver, Abner, varias observaciones. En el diagnóstico preliminar tú pones embarazo doble. ¿Existía alguna evidencia al ingreso de la paciente que ella tenía un embarazo doble o es a partir recién de esta ecografía que se hace que se llegue a ese diagnóstico? Bueno, lo que menciona la paciente fue que cuando ya sabía ella del embarazo doble, pero lo que sí no sé por qué no pusieron, bueno, en la hoja no estaba, pero ya cuando hicieron la reevaluación ya le comenzaron a colocar, por eso Pero escucha, aparece recién. ¿ella tiene alguna ecografía previa? Tenía su eco 1, pero creo que la semana 11, doctor. Ya. No le voy a tomar foto, la verdad, doctor. Ya. Entonces, cuando tienes ese dato, en tu anamnesis, tú tienes que colocar, paciente cuenta con ecografía de primer trimestre y la conclusión, gestación doble, bicoriónico, biamniótico. ¿Para qué? Para que tenga correspondencia con tus diagnósticos preliminares. O sea, no puedes poner un diagnóstico preliminar sin que en tu historia
no esté justificado ese dato. O sea, de la nada no se te va a ocurrir, tiene un embarazo doble. Tiene que haber congruencia entre lo que dice en la historia clínica con tus diagnósticos que estás dando como impresión diagnóstica. Esa es una observación, ¿no? Si queremos poner un diagnóstico, tenemos que justificarlo. Otra observación, ¿qué te impresiona una paciente con un embarazo doble de 28 semanas, ya casi con 6 días, y 29 centímetros de altura uterina? Bueno, es grande para la altura uterina correspondiendo a su semana de gestación, pero tenemos en cuenta que al ser embarazo general va a haber, bueno, una mayor altura. ¿Te parece muy grande, casi 29 semanas con 29 centímetros de altura uterina? Me parece moderadamente grande, doctor. Moderadamente grande. Hay una correspondencia en un embarazo único entre la semana 19 y la semana 31. Si más o menos tengo 29 centímetros, debería corresponder a 29 semanas. Eso es un embarazo único. Si tengo esa misma correspondencia en un embarazo doble, ¿cuáles serían mis diagnósticos diferenciales, Lucía? ¿Quién más está por acá? Doctor, tal vez sospecharíamos de un retraso en el crecimiento o un oligodramio. Exacto, retraso de crecimiento intrauterino, oligohidramnios, muy bien. También puede ser que un feto se haya orbitado, ¿no? Entonces, todo eso mi cabecita ya tiene que ir pensando, ¿por qué una altura uterina corresponde a la edad gestacional si es un embarazo doble? Ya, le escucharon los latidos, por lo menos ya están vivos, ¿no? Los dos están vivos. Ahora, coloca solamente el peso de un feto y el otro feto pesa 0 gramos. No, doctor, yo le mencioné que habían en la reporte habían colocado el peso promedio, pusieron los dos pesos y pusieron el peso promedio, por eso lo puse, bueno, lo No, encontré como peso promedio, eso es lo que indicaba. imposible. ¿Cómo van a poner un peso promedio? Eso no existe. Se pone el peso por separado, sino cómo vamos a dilucidar si se trata de un retraso de crecimiento. E incluso en embarazo doble puede haber un retraso de crecimiento selectivo. O sea, uno de los fetos es más pequeño que el otro. Y ahí hacemos una fórmula para hacer la discordancia de peso fetal. Eso es lo que tú me acabas de decir, es imposible. Lo has entendido mal. No pueden colocar un peso promedio. Tiene que colocar el peso de cada uno de los fetos. No, doctor, pero, o sea, como le decía, pusieron ese peso promedio, sí, y eso está en la siguiente diapositiva, cuando está con las imágenes ecográficas, solo puse Ya. eso porque, bueno, no sé, tal vez sido mi error, pero yo lo había leído PROM, el peso y salía ese numerito, por eso lo había colocado, pero sí tengo los datos en la siguiente diapositiva de los pesos, doctor. Ahora, ¿qué opinas de los exámenes de laboratorio? Habla. Bueno, este, el hemograma, rango normal, es el perfil de coagulación también, la DHL, rango normal, No, bioquímico, el quiero PCR, también, que te esa orina, centres. bueno, No. Quiero que te centres en los criterios. Estamos buscando criterios de severidad. Justamente estamos en la diapositiva anterior pensando que fue un poco prematuro, acelerado iniciar el sulfato de magnesio, si es que no hay evidencia de criterios de severidad, excepto una presión alta que dijimos que puede ser por falta de tratamiento o porque se trata de una preeclampsia severa. Entonces, necesitamos estos exámenes. Del hemograma, concéntrate en plaquetas. Del perfil hepático, concéntrate en las transaminasas. La creatina, la creatinina, ¿no? En eso te tienes que concentrar. Porque estamos analizando el caso de preeclampsia, ¿no? Entonces, si todo está negativo, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu diagnóstico hasta ese momento? que es un pequeño sin criterio de seguridad, doctor. Es una preeclampsia, ya, es una preeclampsia. ¿Y por qué no está el valor de la proteinuria en orina? Bueno, en ese caso, solo lo que se logró apreciar es los leucocitos 10 por campo, doctor, pero no se No, apreció la proteinuria. Sí, proteinuria es fue mi aparte. error, tal vez no preguntarle a algún un interno residente, pero Claro, solo pusieron leucocitos 10 por campo, doctor. ustedes como alumnos están mucho más frescos en la parte teórica. ¿Cómo yo hago mi diagnóstico de preeclampsia?
es presión arterial más proteinuria. Proteinuria mayor de 0,3. Muy bien. Si no hay proteinuria, encontramos los criterios de severidad. Pero tenemos que cumplir con los criterios de la presión alta. También existe un ítem donde hacemos el diagnóstico de preeclampsia con una sola toma de presión de 160 y o 110. Pero eso no se va a cumplir para pacientes que tienen una hipertensión crónica. En hipertensas crónicas tenemos que evidenciar o proteinuria o signos de severidad. Entonces, para mí hasta ahorita la paciente, sin saber el resultado, sigue siendo una hipertensa crónica sin tratamiento y ha hecho una crisis hipertensiva. Bueno, sigamos viendo, a ver, continuemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Antoine, cuéntanos. Sí, doctor, tenía una duda con respecto al cálculo del ponderado fetal, o sea, a nivel clínico, no por la altura uterina, porque, bueno, yo rotando una fecha, la doctora nos dijo que en embarazos múltiples como que no era muy confiable hacer ponderado fetal en embarazos múltiples, que eso era más para embarazos únicos. Entonces quería hacerle la pregunta si es que sí se puede hacer el cálculo o no. Ah, ya no, para embarazos únicos puedes utilizar, es la regla de McDonald, ¿no? Altura uterina por 8 entre 7. O también, perdón, eso es para semanas, para fórmula de Johnson estás hablando, ¿no? Para la fórmula Johnson también es para embarazos únicos. Acá lo que yo les estoy mencionando que también para embarazos únicos hay una correspondencia práctica entre las semanas y la edad gestacional, entre la semana 19 y la semana 31. Entonces, si eso se cumple para un embarazo simple o único, perdón, tengo un embarazo doble y veo que hay una similitud, entonces no está, digamos, está relativamente corto, ¿no? La altura uterina. Entonces, por eso es que ya les hago pensar que puede tratarse o de oligohidramios o lo más probable que sea un retardo de crecimiento de ambos o uno de los dos fetos. Las fórmulas que han aprendido es para embarazos únicos. Muy bien. Continúen. Bueno, en la primera imagen de la ecografía nos dieron información bueno, la edad 27 años, posición de abdomen izquierdo. Recordemos que un feto estaba en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. Bueno, los ¿Cómo es resultados eso ecográficos, ¿Cómo es dígame, eso de posición en mi abdomen izquierdo? ¿Qué es eso de en mi abdomen? ¿Quién está en mi abdomen izquierdo? ¿La mamá? ¿Los internos? ¿Quiénes están en mi abdomen izquierdo? ¿Dónde, en qué parte de la propedéutica obstétrica han escuchado ese término? sí, bueno, ahí sigo, sí, o sea, está mal el término, doctor. Y si está mal el término, ¿por qué lo presentan? Sí, bueno, disculpe, doctor. ¿Cuál sería el término correcto? Por eso ustedes han Eh, llevado propedéutica Debería obstétrica. ser, claro, eso es cierto. Pues los hospitales cefálico izquierdo debería ser, doctor. Correcto. Entonces, si tú lo sabes, ¿por qué no lo corriges? Sí, disculpe. No, disculpa con tus compañeros porque están aprendiendo de ti. Entonces tú les dices, mi abdomen izquierdo. Imagínate que uno de ellos se acuerde de esta exposición y en su internado diga, en mi abdomen izquierdo, ¿dónde llevaste obstetricia? En el 2 de mayo, con el doctor Andy. Entonces, hay que tener propiedad. Por eso ustedes están aprendiendo desde lo básico ya hasta lo más complejo. Y no porque ya estamos en preeclampsia, nos vamos a olvidar de la propedéutica obstétrica. Continúa. Ya. La posición, como les decía, longitud cefálico, uno está izquierdo, otro está derecho, eso hay que incluirlo ahí. Los resultados de la ecografía, bueno, como mencionamos, era un hermoso gemelar, número feto 2. Longitud cefálico izquierdo de un feto, el otro está de derecho. Los latidos cardíacos fetales era 141, el EDP 72 milímetros, longitud de fémur 52 milímetros, SC 275, el ICA 299 milímetros. Peso fetal, el primer feto sería 1170 gramos, la placenta fúnica anterior, lado 1, el líquido amniótico conservado, el ILAC 40 milímetros y la morfología aparentemente normal. ¿Y el feto 1 cuál es? Aquí está, bueno, aquí está. Bueno, aquí la presento también. No, y los datos del feto 1. Ese es el feto 2. El feto 1.
¿Cuáles son los datos del feto 1? Bueno, ahora lo que pensándolo bien, solamente la ecografía tal vez hizo solo el feto 2, doctor. No tengo foto del feto 1, porque estas son las otras dos fotos. Cuando Feto- vuelve a tu diapositiva anterior. Cuando hacen una ecografía de embarazo doble, siempre hay dos informes. Siempre es un informe por cada feto. ¿Qué observaciones tenemos acá? Se encuentra en LSI, longitudinal cefálico izquierdo, los latidos están bien, bueno, le han hecho su biometría y el ponderado fetal es de 1170, ¿no? De 1170. Entonces tenemos que ver en las tablas cómo va el percentil de crecimiento para la semana 28. Eso es lo que tiene que ver. Otra cosa, bueno, la placenta fúndica anterior, perfecto, grado 1. El ILA, ¿qué es el ILA? Abner, ¿qué es el ILA? Índice de líquido amniótico, doctor. El índice de líquido amniótico. Es la medida, es la manera de cómo cuantificamos el líquido amniótico a través de la ecografía, porque claramente no podemos medir de otra manera. El ILA se obtiene tomando la suma de 4 cuadrantes, los pozos verticales mayores de cada cuadrante, se suma. ¿Cuál es el valor normal de un ILA? Bueno, es de Del ILA. 55 centímetros, doctor. De 5 a 25, ¿no? O de 50 a 250 milímetros. ¿Cuánto tiene de ILA según lo que nos estás presentando? 40, doctor. Ya, ¿cuál sería el diagnóstico en ese caso? Para mí es un oligohidramnia, doctor. Probablemente es un oligrama. Pero te cuento una cosa. Cuando evaluamos embarazos dobles, no medimos el ILA para evaluar el líquido amniótico. Utilizamos el pozo vertical mayor y probablemente esa es la medida que estás arrojando de 40 milímetros. El pozo vertical mayor, ¿de cuánto va el valor? De 2 a 8, doctor. De 2 a 8 o de 20 a 40. Y si seguimos ese criterio, ¿cuál es el diagnóstico? Ah, mm, no sería ni poli ni oligohidramnia. Sería líquido amniótico normal. ¿Te das cuenta de lo que nos estás presentando? No es ILA, es pozo vertical mayor. Continúa la siguiente diapositiva. Ya, doctor. Muchas gracias. Ahora, en las otras dos imágenes de la ecografía, bueno, vimos que un sexo era femenino, la arteria umbilical era de 1,35 con el percentil 82, la arteria cerebral media, bueno, 2,28 con su percentil 72, y la arteria uterina 1,11, el primer efecto y el otro era 0,98 y en promedio fue 1,045. Bueno, con el informe de la ecografía se dijo gestación doble activa de 29 semanas, un séptimo por eco 2, ya por esta ecografía. Tercera geminal bicoriónico biamniótico, crecimiento fetal en percentil de 9%, su ratio cerebro placentario de 1,6%, y aquí no, sí nos pusieron en el informe el valor normal, que fue percentil 22%, bueno, perdón, P de 22%, y una discordancia fetal del 7%, doctor. Ya, dime una cosa, ¿qué opinas de esos diagnósticos? Esos son diagnósticos ecográficos. Sí, doctor. Ya, ¿qué opinas de los diagnósticos? ¿Cómo evaluamos el percentil de crecimiento? ¿Cómo determinamos si un bebé, un feto es grande para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional? Bueno, hay unas tablas que colocan los valores de la semana por percentiles. Hay uno, bueno, en el centro obstétrico recuerdo que hay uno donde colocaban, creo que P50, P25, P10 y así. Entonces, Ya. Pero teniendo la evaluación este valor, ¿de qué percentil a qué percentil va? Esa es mi pregunta.
Bueno, de bajo peso para la edad gestacional sería menor al 10 y, bueno, grande para el peso, para la edad gestacional, perdón, sería mayor a 90, doctor. Exacto. Si está entre 10 y 90, está adecuado. Ideal en el percentil 50, ese es ideal. Pero ¿qué pasa ahí? Dice, crecimiento fetal en percentil 9. ¿Qué quiere decir que percentil 9? Tiene bajo peso para la edad gestacional, doctor. Claro, pues son pequeños para la edad gestacional. Y acá la discordancia fetal, si es menos de 20 está bien. Si fuera más de 20, ahí sí hablamos de crecimiento, de retardo de crecimiento fetal selectivo. Es decir, uno está creciendo más que el otro, por eso es que una discordancia es mucha. Entonces, si es baja, quiere decir que los dos son pequeños para la edad gestacional. Por eso es que la altura uterina no es tan grande. Muy bien, continúa. Muchas gracias, doctor. Ya bueno, luego del día 19, bueno, decimos a pasar al día 24 y bueno, vimos en la historia un resumen que también va a tener una línea de tiempo. El día 24, bueno, tenemos igual la multigesta de 29 semanas, 6 séptimos. Tu THE, que estamos aún viendo si está con la petasa de añadir, pero también tenemos el embargo gemelar y la anemia moderada por 10.1. Aunque debió ser leve, eso es cierto, porque la hemoglobina era 10.1. Datos adicionales, bueno, la paciente se va a encontrar en unidad de reposo y se le preguntó si presentaba molestias, a la cual nos negó. Ahora, los latidos fetales, el primer feto 157, del feto 2 150. Eh, lo demás tuvo negativo el líquido amniótico, cera vaginal y el DU también negativo, doctor. Muy bien, Abner. ¿Qué opinas de esos diagnósticos? ¿Cuáles son tus Bueno, diagnósticos? como decía, la anemia debe ser leve por 10.1, embarazo gemelar, faltó agregarle aquí si es que era, bueno, que es diagnóstico. No, concentrémonos, estamos ya, desde el inicio estamos haciendo el ejercicio mental de la preeclampsia. Ya hemos hecho el análisis, hecho el ABC, les he dicho. Viene una paciente con criterios de factores de riesgo, con un antecedente de hipertensión crónica, viene con su presión de 1000 sobre 2000 de presión, viene una presión altísima. Y le iniciamos sulfato de magnesio. Y estamos haciendo el análisis de que nos falta dilucidar si la paciente en ese momento es preeclampsia sobreagregada, incluso con criterios de severidad, o simplemente es una paciente con trastorno de hipertensa crónica sin tratamiento. Ya tienes los datos de laboratorio donde todo ha salido negativo. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico para el momento? El diagnóstico es simplemente, es una paciente y gestante con 29 semanas con un trastorno hipertensivo del embarazo, 2 puntos. Hasta el momento es una hipertensa crónica. Es una hipertensa crónica con mal manejo, con mal tratamiento. No hay signos de una preeclampsia sobreagregada aún. Ahora, eso no quiere decir que el día de mañana sí se puede agregar. Los diagnósticos son dinámicos. Por eso es que las evoluciones de un día para otro es totalmente a veces distinta. Entonces, ¿cuál sería el manejo de esta paciente, Abner? El manejo que se planteó, y bueno, sí apoyé No, es que... según lo que tú, lo que ya estamos hablando, ¿qué es lo que tú Bueno, piensas? Porque ya eso después lo van a hablar. bueno, pienso que se debería seguir monitorizando, doctor, cada los días que va a estar internado. Claro, porque si es que tú, por eso les decía, si ustedes ya satanizan a una paciente, "Ay, tienes preeclampsia de severidad, ya sulfato de magnesio, ya hay que culminar el embarazo", cambia totalmente, pero es una paciente que no necesita culminar el embarazo aún. Lo que la paciente tiene que hacer es continuar sus controles prenatales, ya no serán mensuales, serán quincenales o serán semanales. ¿Para qué? La paciente tiene que iniciar su tratamiento regular con metildopa, controlar su presión arterial. Si a pesar de un tratamiento regular la paciente vuelve a disparar sus presiones, le haremos una batería de preeclampsia y verificaremos hasta detectar que en algún momento la paciente presente una preeclampsia sobreagregada, sobre todo pasando la semana 32, porque sobre la semana 32 se dan la mayor cantidad de cambios hemodinámicos cardíacos, ¿no?
Entonces tenemos que seguir vigilando a la paciente y para eso no se necesita hospitalizar. Salvo que ya también se detecte algún deterioro de los fetos. Ojo que ya son fetos de bajo crecimiento. Por ahí falta que alguno haga RCIU y también sería indicación de culminar el embarazo. Entonces, hasta el momento, mis diagnósticos no amerita culminar el embarazo, porque de eso se trata finalmente, pensar tanto en obstetricia para determinar si amerita culminar el embarazo o no. Hasta el momento, no amerita culminar el embarazo. Continúa. Muchas gracias, doctor. Bueno, como le había mencionado previamente, se hizo una línea de tiempo del resumen del día. Bueno, se hizo la cita médica a las 9 de la mañana, 11 de la mañana se vio si el paciente estaba en confort. A las 12 salió su dosis de 1 gramo de metildopa y oral. Se midió los latidos cardíacos fetales, 152 el primer feto y el segundo 156. A la hora de la tarde igual se vio si la paciente Y ahí le iniciaron el tratamiento. Continúa. sí, bueno. El, no, lo que Vamos de frente a sus presiones, ¿no? Mira, recién a las 8 de la noche le toman presión. ¿Cómo va su presión? 125,80. Ya normalizó. 125,85 con metildopa de 1 gramo vía oral. Ya la paciente se estabilizó. Continúa. Y bueno, el día 25 a las 8 de la mañana también se le mide la presión nuevamente, 105,85 y bueno, su metildopa vía oral. Muy bien, continúa. Bueno, ya sí queda entendido que no se va a considerar preeclampsia con riesgo de severidad sobreañadida. O sea, eso ya se va a eliminar. Bueno, los diagnósticos, me dije esta ¿Y por de qué lo 21 has semanas y séptimo. considerado? ¿Por qué lo has ¿Cómo? considerado ahí? ¿Por qué sigue con los mismos diagnósticos de ingreso? Los diagnósticos jamás van a ser estáticos, los diagnósticos son dinámicos. Esos son tus diagnósticos de ingreso. Ya actuaste, ya le solicitaste exámenes, hiciste ecografía, está hospitalizada, hemos analizado. Entonces, ¿por qué sigue siendo el mismo diagnóstico de ingreso? Es como si nada hubiésemos hecho. Bueno, en la historia solo agregaron, bueno, de la MHO, que es la historia obstétrica de la mujer, la Ya, anemia que la por cambiaron de eso. moderada a leve No, y, no, 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 claro, sí, sí no. entiendo su, sí ¿Cuál entiendo. sería el diagnóstico? El segundo diagnóstico, ¿cómo lo corregirías? A ver, ¿cómo lo corregirías? ¿Cuál sería tu diagnóstico? El segundo, el resto obviamente está bien. Ya, pondría hipertensión crónica no controlada, doctor. Eh, No controlada, no, yo no, porque la paciente ya tiene o sea, 125,85. o sea, pondría entonces hipertensión crónica controlada y bueno, nada más. Y también tal vez colocar bueno, más adelante poner que se le haga controles de también la presión, pero sí Claro. quitaría así así lo de la. El diagnóstico es trastorno hipertensivo del embarazo, 2 puntos, hipertensa crónica. Y punto. ¿No? Embarazo doble bicoriónico biamniótico con bajo peso para decrecimiento, ¿no? Eso también faltaría un diagnóstico y ahí tienen que hacer el seguimiento de la ecografía fetal. Correcto, entonces ya queda claro, porque ese es el tema, pues ahora, ver lo de la preeclampsia. Muy buen caso, pero ha faltado ordenarnos un poco. Continúa, por favor. Ya. Bueno, el plan en ese momento fue el manejo expectante, lo que estamos mencionando. O sea, no vamos a hablar de nada necesario ni nada, porque, bueno, aún no tenemos criterios para realizarlo. Estamos viendo que la presión se está controlando. Se va a hacer una Correcto. interconsulta. De toda esta diapositiva, te quedas con manejo expectante, que continúe con metildopa y su urocultivo porque han pensado en una infección urinaria, probablemente por una leucocitura. Muy bien, correcto. El resto, olvídense. Continúa. ¿Continuamos haciendo diapositiva o...? Continúa la siguiente diapositiva. Ya. Esto le hizo un EKG. Aquí sí Claro, tuve... de no, todas maneras, las pacientes, a todas las preparan más o menos para una cesárea. Entonces llega la paciente, sobre todo de que va a estar hospitalizada, hay que tener todo listo para una cesárea en cualquier momento. Eso ya es innegable y es conocido por todos ustedes. Continúa. Ya, bueno, aquí esta es cardiología, pero bueno, estaba viendo que las hipertensas podrían tener bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Ahora, pongo a descartar y no firma un diagnóstico, tampoco lo habían colocado, porque por el tiempo de como hipertensa crónica y no tener un control adecuado, se podría presentar otros diagnósticos. Y vemos que lo malo es que para hablar de, bueno, depresión ventricular izquierda, aquí me confundí, tenemos que hablar de un Sokolov Lyon positivo.
el cual es negativo cuando tomamos en cuenta la B1 y la B6. Y bueno, lo que sí nos apoya para hablar o sospechar un poco del bloqueo de rama derecha es el ABR positivo y el ABL negativo. Bueno, esos son como que curiosidades que no se Claro, tomaron en cuenta y claro, ustedes lo consideran porque claramente ustedes vienen de medicina interna y también hay que hacer un contraste con los cambios propios del embarazo, ¿no? Y la hipertensión crónica. Pero si no hay repercusión hemodinámica sobre eso, entonces, bueno, eso ya lo ve cardiología. Probablemente no ha dado mayor alcance que el manejo de la presión, ¿no? Continúa, por favor. bueno, esta fue la interconsulta cardiología. Ujú. Bueno, se puso el motivo de interconsulta, lo que hemos mencionado. Las expresiones diagnósticas en este momento, lo cual ya quedaría hipertensión gestacional, hipertensión crónica, como diagnóstico, ya porque vamos a eliminar la preeclampsia sobreagregada. Pero bueno, lo que nos importa aquí fue la respuesta de la interconsulta. Bueno, el médico dio un récord quirúrgico 2, ASO2, y bueno, cambió la dosis de nifedipina a 20 miligramos condicional. O sea, si bien al comienzo era 10 miligramos, ahora acá la ponen como 20, y la metildopa un gramo cada 12 horas, que se mantuvo. Claro, Eso ¿ves? fue lo que La se indicación logró de apreciar en cardiología. la interconsulta. Claro, solamente el manejo de la presión. Continúa, por favor. Bueno, ya pasó a mi compañero, creo que Leonardo. Gracias y bueno, disculpen si es que por los malos diagnósticos, bueno, queda como aprendizaje y bueno, la disculpa del caso. Muy bien, está bien, Abner. Yo creo que ya con todo lo que hemos discutido, ¿no? Por eso es una discusión de caso clínico, donde uno aprende más de los errores que los aciertos, eso sí es muy cierto. Espero que ya con todo lo que hemos visto en este caso muy interesante que han elegido, en verdad, yo tampoco no conocía el caso, pero nos ha servido para hacer un ejercicio mental de todo lo que es preeclampsia. Entonces, ya esto que lo que les van a repetir ahorita, ya con esto no se van a olvidar nunca de lo que es preeclampsia, que ese es el objetivo, ¿no? Por eso les sugerí este tema, porque es como pueden ver, no solamente es como se presenta en el libro, hay muchos casos atípicos incluso, ¿no? Y quizá a veces abordar este match de la preeclampsia sobreagregada a una crónica a veces nos marea un poco. Entonces, simplemente repasar los criterios puntuales. A ver, ¿quién continúa? Sí, doctor. Continuando con la exposición, vamos a hacer lo que es una revisión teórica de lo que es la preeclampsia. Tenemos que entender a la preeclampsia como un trastorno progresivo multisistémico, cuya característica principal es la aparición reciente de hipertensión y proteinuria, o también otra forma de nosotros de poder identificarlo es la aparición reciente de la hipertensión más disfunción significativa de órganos diana. Puede estar con o sin proteinuria en este caso. Generalmente se va a presentar a partir de las 20 semanas de gestación o incluso se puede ver en el periodo posparto. Durante el embarazo, la palabra hipertensión nosotros lo vamos a considerar a partir de una presión arterial sistólica que esté mayor o igual a 140 y o una presión arterial diastólica mayor a 90, mayor o igual a 90. Y vamos a considerar la palabra hipertensión severa como aquella presión arterial sistólica que esté mayor o igual a 160 y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, lo que es la presión. Entonces, para lo que es el diagnóstico de una preeclampsia, así de forma general, ahorita todavía sin delimitar severidad, no severidad, tenemos que tener en cuenta lo que son los valores de las presiones y algunos otros criterios que podemos tener que vamos a ver en esta tablita, que puede haber la aparición de uno o más de los siguientes signos. Puede haber una proteinuria mayor o igual a 0,3 gramos en una orina de 24 horas. Podemos encontrar también la relación de proteína creatinina mayor a 0,3 en una muestra de orina aleatoria. O también podemos evaluar a partir de una tira reactiva que haya proteínas mayor o igual a 2 cruces. En lo que es el recuento de plaquetas, también podemos identificarlo con T plaquetas menor a 100.000. Lo que es también valores de creatinina sérica mayores a 1,1 miligramos de decilitro. En base a la medida de transaminasas hepáticas, que tienen que ser al menos el doble del límite superior de las concentraciones normales. Ya cuando
una forma de ver lo que es la afectación de órgano diana, podemos ver la presencia de edema pulmonar, en la parte clínica, la cefalea de nueva aparición y persistente que no se explique por otros diagnósticos alternativos y que no pueda responder tampoco a dosis habituales de analgésicos. Y síntomas visuales como lo que es la visión borrosa, luces intermitentes, chispas, escotomas, que esto nos relata la propia paciente que observa. Siguiente diapositiva, por favor. Viendo un poco lo que es la parte epidemiológica, tenemos que hay revisiones sistemáticas que demuestran que el 4,6% de los embarazos en todo el mundo se llegan a complicar con lo que es la preeclampsia. En lo que son los Estados Unidos, que es por lo general donde se realizan la mayor cantidad de estudios, se encontró que la incidencia es de aproximadamente el 5% de los embarazos que desarrollan la preeclampsia. La principal siendo la preeclampsia de aparición tardía, es decir, mayor o igual a las 34 semanas de gestación. Está mucho más frecuente que lo que es la temprana, que tiene una incidencia de 2,7 en lo que es estos estudios. En lo que son los factores clínicos que pueden llevar al desarrollo de la preeclampsia, lo que son los factores de riesgo, destacamos lo que es la nuliparidad, la preeclampsia de un embarazo anterior, es decir, el antecedente propio de la madre de haber desarrollado preeclampsia, lo que son las edades límites, edades mayor de 40 años o menor de 18 años, los antecedentes familiares de la preeclampsia, la propia hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes como son el síndrome fosfolipídico, lupus, enfermedades vasculares, lo que es la diabetes mellitus, puede ser pregestacional o propia de la gestación, una diabetes mellitus gestacional, lo que son las gestaciones multifetales, obesidad, grupos raciales o etnias también se ven asociadas a lo que es la preeclampsia, por lo general la raza negra, hidropesia fetal, el hipertiroidismo mal controlado, que el propio paciente era pequeño también para la edad gestacional, la restricción del crecimiento fetal, desprendimiento o muerte fetal en un embarazo anterior, un intervalo entre embarazos prolongados si es que el anterior fue normotenso, y tenemos también lo que son fertilizaciones en vivo, in vitro, que ya vendrían a ser ya técnicas laboratoriales para lo que es la fertilidad. Siguiente diapositiva. En lo que es la fisiopatología, ¿por qué las pacientes llegan a desarrollar lo que es la preeclampsia? Actualmente no se tiene un consenso, pero se tiene que probablemente se involucren factores tanto fetales como placentarios. Se destaca lo que son las anomalías en el desarrollo de la vasculatura placentaria en las primeras etapas del desarrollo del embarazo, que pueden dar hipoxia, isquemia y lo que es una perfusión placentaria relativa. Esto va a llevar a que se liberen factores antiangiogénicos en la circulación materna. Esto altera a su vez la función endotelial sistémica de la madre y provoca lo que es la hipertensión. También va a provocar otras manifestaciones de la enfermedad, como van a ser manifestaciones hematológicas, difusión neurológica, cardíaca, pulmonar, renal y hepática. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ¿por qué es que se está generando esta alteración en lo que es el desarrollo de la vasculatura placentaria? Esto es por una remodelación anormal que se da a nivel de las arterias espirales. Tenemos que considerar que en embarazos normales, las células del citrotrofoblasto de la placenta van a migrar a través de las deciduas y parte del miometrio para poder invadir el endotelio. De esta forma, como la única túnica media altamente muscular que van a tener las arterias espirales maternas. Las ramas terminales de la arteria uterina van a suministrar sangre al feto de la placenta y bueno, como resultado, los vasos se transforman en pequeñas arteriolas musculares, formando vasos de alta capacitancia y baja resistencia. Esta forma facilita en gran medida lo que es el flujo sanguíneo hacia la placenta en comparación a otras áreas del útero. Esta remodelación probablemente comience a partir de fines del primer trimestre y se complete entre las 18 y 20 semanas de gestación. Eso es en el caso del embarazo normal, pero en comparación, en los casos de una preeclampsia, siguiente diapositiva, por favor. En el caso de una preeclampsia, las células del citrotrofoblasto se infiltran en la porción residual de las arterias espirales, pero no logran penetrar en el segmento miometrial.
Acá las arterias espirales no logran convertirse en canales vasculares grandes y tortuosos, creados por el reemplazo de la pared musculástica con material fibrinoide, y en cambio estos vasos permanecen estrechos, resultando en lo que es la hipoperfusión placentaria y tejido tromboblástico relativamente hipóxico. Como vemos acá en la imagen, justamente tenemos lo que es la forma que deberían tener normal, vemos un gran calibre en lo que es la vasculatura. En cambio, acá vemos un vaso que es mucho más delgado, mucho más tortuoso, y que por ello es que no llega a dar una perfusión adecuada a nivel placentario. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la parte de la prevención de la preeclampsia, ya hemos visto ya los factores de riesgo que pacientes pueden tenerlo. Por la parte de la prevención tenemos lo que es la aspirina en bajas dosis. Se ha visto que la aspirina reduce la frecuencia de aparición de la preeclampsia, así como hay resultados adversos relacionados al embarazo, como son el parto prematuro o la restricción del crecimiento. Aproximadamente en un 10 a 20% cuando lo toman en riesgo pacientes con riesgo moderado o alto de enfermedad. Esto debido a que la preeclampsia se asocia con un mayor recambio de plaquetas y un aumento de los niveles de tromboxano derivados justamente de las plaquetas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y en qué pacientes se recomienda dar la profilaxis con dosis baja de aspirina? Principalmente para pacientes que tengan un alto riesgo de desarrollar preeclampsia. El mayor beneficio parece ser justamente en pacientes con riesgo moderado. Sin embargo, no hay realmente un consenso sobre los criterios exactos que confieren el riesgo, pero lo que recomienda la ACOG son estos factores de alto riesgo, como lo es el embarazo previo con preeclampsia, la diabetes mellitus de tipo 1 o 2, hipertensión crónica, gestación multifetal, nefropatía y enfermedad autoinmune con posibles complicaciones vasculares. Siguiente diapositiva, por favor. Y entre lo que van a ser los factores de riesgo moderado tenemos la nuliparidad, obesidad, antecedentes familiares de preeclampsia en madre o hermana, la edad mayor o igual a 35 años, algunas características sociodemográficas como lo es la raza negra o un menor nivel de ingresos, factores de riesgo personales como lo es el antecedente que haya habido embarazo con bajo peso al nacer, un recién nacido pequeño también para la edad gestacional, resultados adversos en embarazos anteriores como puede ser la muerte fetal, y lo que es la concepción in vitro. En este caso, se considera aquellas que solo tengan un factor de riesgo moderado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de pasar a esa parte, lo que recomiendan, lo que es la dosificación de este tratamiento, es de que por lo general se tiene que dar una dosis de entre 75 a 160 miligramos en lo que es la aspirina, aproximadamente iniciando a lo que son las 12 semanas. Ahora viendo lo que es la preeclampsia sin criterio de severidad, ¿cómo es que va a ser manejado? En lo que es embarazo de términos, lo que se recomienda es el parto. El parto se indica cuando tenemos pacientes embarazadas con una edad gestacional mayor o igual a 37 semanas y que tengan justamente la complicación por la preeclampsia sin que tenga una característica de enfermedad grave. En algunos casos también con la característica de la enfermedad grave. En los embarazos prematuros se recomienda lo que es un manejo expectante. En las edades gestacionales pretérmino, los riesgos de secuelas graves de la progresión de la enfermedad tienen que balancearse junto con los riesgos del recién nacido que resulte del nacimiento prematuro. Y se va a depender de lo que es la edad gestacional que se tenga. Siguiente diapositiva, por favor. De esta forma, si tenemos un pretérmino antes de las 34 semanas, si vemos que la madre y el feto están estables y no se presentan hallazgos de disfunción orgánica, entonces lo más razonable es tener un enfoque expectante, llevar un seguimiento estrecho para poder ver la progresión. Y en caso de que se vea un progreso a un trastorno grave, pasar ya a lo que vendría a ser un manejo ya para la enfermedad grave que se va a ver más adelante. El objetivo justamente de este periodo expectante es lograr un crecimiento y madurez fetal. Sin embargo, en aquellas pacientes que estén entre las 34 a 36,6 semanas, el manejo óptimo de la preeclampsia sin característica de enfermedad grave va a también ser expectante, pero en este caso tenemos que evaluar que va a haber más riesgo asociado
a la madre, va a haber riesgos maternos más severos y se tiene que tener en cuenta de que se debe informar a la madre los riesgos de tener un parto con un feto tan poco desarrollado. Eh, por lo que el objetivo en este caso es lograr también la maduración fetal y prolongar el embarazo hasta llegar al menos lo que es un punto a término. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí continuará mi compañero Miquel con lo que es la preeclampsia con criterio de severidad. Bueno, en lo que respecta a... ¿Se me escuchan, no? Bueno, se me escucha, ¿no? Sí, escucha, Sí se Miquel. escucha. Ya. En lo que respecta a preeclampsia con criterios de severidad, lo primero que hay que tomar en cuenta es una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 110 milímetros de mercurio tomada en 2 ocasiones, con al menos 4 horas de diferencia con un paciente en reposo en cama. Pero la terapia antihipertensiva, generalmente debe iniciarse tras la confirmación de hipertensión severa, en cuyo caso los criterios para elevación severa de la presión arterial pueden cumplirse sin esperar hasta que hayan transcurrido 4 horas. Después, como se mencionó antes, lo que hay que tomar en cuenta es alguna complicación en órgano diana, como puede ser una disfunción a nivel del sistema nervioso central, manifestado ya sea de forma visual, como con fotopsias, escotomas, ceguera cortical, vasospasmo retiniano, o una cefalea muy severa, e incluso se podría catalogarse como incapacitante. También, también se encuentran anomalías hepáticas, sobre todo lo que es un aumento de las transaminasas 2 veces el límite superior del rango normal, o un dolor severo en el cuadrante superior derecho, o dolor en el epigastrio que no responde a medicación. También se encuentran una trombocitopenia muy marcada de menos de 100.000 plaquetas por microlitros, o una insuficiencia renal con increatina sérica mayor de 1.1 o una duplicación en ausencia de cualquier otra enfermedad renal, y como se mencionó también lo que es el edema pulmonar. Siguiente. Ya, en lo que respecta al manejo de preeclampsia con criterios de severidad, lo que hay que tener en cuenta es 2 cosas. Primero, y lo principal es que hay que sacar al bebé. Y lo segundo es más o menos el control de la presión arterial. En lo que respecta a lo que es hacer, en lo que respecta al parto, hay que tomar en cuenta lo que es la edad gestacional. Aquí en este algoritmo de Aptitude prácticamente se inicia con lo que respecta. Hay que plantearnos en la paciente. Si la paciente es mayor de 37 semanas, lo que se recomienda es parto. Y si es que no tuviera, hay que revisar si es que, como se menciona, algún tipo de criterio de severidad, como la presión arterial, algún síntoma visual o neurológico, la patología hepática, la trombocitopenia, la creatinina o el edema pulmonar. Si es que no los presentara, se podría hacer un manejo expectante hasta las 37 semanas para lo que es el parto. Y si es que sí los presentara, hay que tomar en cuenta lo que es la edad gestacional. Si la paciente es una paciente con un embarazo que aún es previable, o sea, que están entre la semana 20 y 25, hay que discutir con la paciente lo que es el término del embarazo, y si es que esta optara, la recomendación que dan es terminarlo. Y en caso no, se debería lo que es mantener el embarazo hasta lo que es la semana 34, as- a- a- pe- a- aunque se puedan indicar cosas, excepto se encuentren cosas como lo que es muerte fetal, un peso estimado del feto de menor percentil 5, oligodramnios, inestabilidad hemodinámica materna, hipertensión severa que no responde al tratamiento, cualquier forma de enfermedad complicada, como lo que es cefaleas intensas, anormalidades de visión, edema pulmonar, falla renal, o sea, cualquier complicación de órgano diana. En caso se encontrara una gestación viable de más o menos 33 semanas, hay que ver si es que hay que más o menos evaluar lo que es la hipertensión de la paciente, y en caso esta se mantuviera, también se podría esperar lo que es hasta las 34 semanas. Y es que, como se menciona antes, si se pasaran las 34 semanas, lo que más se recomienda es el parto. Siguiente. Bien. Ahora, en lo que respecta a lo que es el manejo de lo que es la hipertensión, hay que ver si es que la paciente va a presentar un libre acceso para poner lo que es una vía intravenosa. Si en caso no lo tuviera, lo que se recomienda es administrar lo que es nifedipina inmediatamente con 10 miligramos oral, y poner una vía intravenosa lo más rápido posible.
Si en caso la hipertensión se mantuviera en 20 minutos, es administrar de 10 a 20 miligramos, y si esta persiste 40 minutos, administrar 10 a 20, dependiendo de la respuesta. Si la hipertensión se resolviera, prácticamente lo único que queda es ver si es que es más o menos monitorear a la paciente. Ahora, en caso la hipertensión persistiera, acá lo que sería es administrar la betalol. Ahora, igual, en caso la paciente sí se pudiera administrar por medio de lo que es una vía intravenosa, de frente lo que se recomienda es administrar la betalol a 20 miligramos intravenoso por 2 minutos. Y si la hipertensión persiste 10, serían 40 miligramos intravenosos. Si fueran 20, 80 miligramos intravenosos, 30, otros 80 miligramos intravenosos. Si fuera 40, otros 80 miligramos intravenosos. Y en caso la hipertensión se resolviera, solo quedaría, como se mencionó, monitorear. Y en caso se persistiera, lo que se administra es hidralazina, 5 miligramos, por 1 o 2 minutos. Igual se cambiaría la dosis si es que la hipertensión persistiera. Y si esta persistiera, se empezaría con nicardipina. Y si se resolviera, lo único que quedaría sería un monitoreo en lo que es hospitalización. Siguiente. Ya. Ahora, van a haber dos presentaciones muy específicas en lo que respecta a preeclampsia con criterio de severidad, que es la eclampsia y lo que es el síndrome de HELP. En lo que respecta a la eclampsia, esta simplemente se podrá definir como la aparición de convulsiones tónico-clónicas en un paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo, ya sea preeclampsia, hipertensión gestacional o un síndrome de HELP. Pero acá lo que tiene que ver es que la paciente no tiene que tener ningún antecedente que expliquen las convulsiones, como epilepsia, isquemia o infarto de arteria cerebral, hemorragia intracraneal o uso de drogas. El cuadro clínico aquí prácticamente va a ser el trastorno hipertensivo, los dolores de cabeza, alteraciones visuales, dolor en epigástrico en hipocondrio derecho, las convulsiones tónico-clónicas. Y en lo que respecta al feto, se ha encontrado bradicardia fetal durante al menos 3 o 5 minutos después de la convulsión o durante la convulsión. O durante la convulsión. Siguiente. En lo que respecta al manejo en lo que es la preeclampsia, lo que hay que hacer es colocar a la madre en una posición lateral izquierda. Hay que mantener la vía aérea permeable, hay que darle suministro de oxígeno, establecer una vía intravenosa lo más rápido posible y tratar la hipertensión si se presentara. Ahora, en caso la convulsión se resolviera en los 5 minutos, si sí se resuelve, hay que administrar sulfato de magnesio lo más rápido posible con una dosis de 6 gramos intravenosos por 15 a 20 minutos y mantenerla por 2 gramos por hora intravenosos si es que hay función renal normal. Si en caso no se resolviera, hay que administrar lorazepam 4 miligramos y repetir a 3 a 5 minutos si la convulsión continúa. Ahora, en lo que respecta regresando a lo que es el sulfato de magnesio, en caso ocurriera una segunda convulsión, el paciente se tendría que lo que es revisar lo que es los niveles de magnesio y lo que es aumentar la dosis con sulfato de magnesio 4 gramos intravenosos. Y en caso hubiera una tercera, simplemente ya se administrarían otros anticonvulsivantes como fosfonitoína, fenitoína y hacer un monitoreo cardíaco y fetal. En caso no se diera una segunda convulsión, prácticamente lo que hace es descontinuar lo que es la terapia de mantenimiento 24 horas postparto. Y en lo que respecta a si es que se tratará con clonazepam, hay que lo que es evaluar lo que es el estatus epidemiológico de la paciente. Siguiente. Y por último tendríamos lo que es el síndrome de HELP. Y prácticamente el síndrome de HELP se va a definir como una preeclampsia con 3 criterios. Con lo que respecta a hemólisis, que prácticamente se podría manifestar como una anemia severa, bilirrubina sérica con más de 1.2 milimoles por decilitro, esquitocitos y quinocitos en frotis periférico, enzimas cardíacas elevadas como un ACT o LV 2 veces su valor normal, y plaquetas bajas de menos de 100.000 células por microlitro. Prácticamente aquí vas a tener la presentación más clínica, o sea, más común va a ser lo que es dolor abdominal y sensibilidad en la región del epigastrio o cuadrante superior derecho debajo del esternón. Y asociado también se puede presentar cosas como náuseas, vómitos y malestar general, lo cual puede confundirse con una enfermedad viral. Siguiente. Y en lo que respecta en el manejo, también se da con lo que es sulfato de magnesio, sobre todo por lo que es profilaxis en lo que respecta a convulsiones, y hacer un manejo de lo que es la hipertensión.
si lo que es si la gestante ya pasó lo que es las 34 semanas, lo que se recomienda es prácticamente un parto. Y si es que no, hay que ver si es que si encontramos con muerte fetal, ruptura prematura de membrana, edema pulmonar, eclampsia, sangrado hepático, algún tipo de stroke o una injuria renal aguda. En caso se encontrara, lo que se recomienda es también inducir el parto y si no, cubrir lo que es betametasona y lo que es inducir el parto 48 horas, si es que el feto y la madre se encuentran estables. Siguiente. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, creo que ya culminaron con la presentación. Ya como les dije, lo que han repasado ahora ya me imagino que es un poco más fácil que lo dijeran, que fijen los conceptos, ¿no? Sobre todo cómo hacer el diagnóstico y verificar si es con criterios o no de severidad, ¿no? Para saber en qué momento culminar embarazo. El tratamiento de la preeclampsia es culminar el embarazo por la mejor vía y con menos riesgos maternos fetales. ¿Alguna pregunta que tengan respecto al caso? ¿O de lo que hemos discutido? Nieves. Doctor, si bien es cierto, con respecto al caso, se sospechaba de lo que era RCU, al final no se comprobó si de verdad tenían, ¿no? No, Estaba... el criterio de RCU se hace así, con el Doppler menos de 10 de percentil de crecimiento, perdón, con crecimiento menos de 10 de percentil, con Doppler alterado, o menos de percentil 3, sin necesidad del Doppler. En el caso, el Doppler estaba bien, entonces todavía no es un RCU. Claramente son pequeños y estos, con más razón, junto con la preeclampsia, hay que ir vigilándolo. El control ahí es ecográfico para determinar el RCU. Está bien, doctor. Gracias. El RCU con la preeclampsia generalmente van de la mano, ¿no? Generalmente van de la mano, sobre todo los de inicio temprano. Igual el RCU también de inicio temprano va de la mano. Muy bien, si no hay más preguntas, espero que les haya servido como ejercicio mental. El caso está muy, muy interesante, la verdad. Han elegido muy bien el caso. Ya nos estamos, bueno, viendo en otro momento. Que tengan buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.